Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarlos en esta tarde de jueves. Primero quiero pedirles nuevamente una excusa por la situación del link inicial, pero me alegra que ya nos estemos conectando pues cada vez más personas a esta clase abierta del programa de alta gerencia internacional llamada Repensando la estrategia en entornos cambiantes. Lo que queremos con este espacio, con estas 2 horas de sesión que nuestro profesor Sergio Serna ha preparado, es que ustedes puedan vivir en estas 2 horas parte o una pequeña fracción de la gran experiencia que se puede tener en nuestro programa de alta gerencia internacional. Quiero presentarles primero a quien va a estar a cargo hoy de esta sesión. Él es nuestro profesor Sergio Serna, él es administrador de empresas y especialista en mercado de la Universidad de los Andes, es Master of Science in Management con honores del Arthur D. Little School of Management en Boston, Estados Unidos. Tiene gran experiencia docente en sistemas de información, mercados objetivos, reingeniería de procesos en la Universidad de los Andes. También ha sido consultor en planeación estratégica, mercadeo estratégico, servicio al cliente, mercadeo deportivo, transformación organizacional y experto en el desarrollo e implementación de Balance Scorecard como herramienta para ejecutar la agenda estratégica. Sergio también es profesor de nuestro programa de alta gerencia internacional, tiene un proceso muy importante allí en toda la parte estratégica y por eso queríamos que hoy vivieran parte con él también de lo que pueden encontrar en nuestro programa. Y antes de darle paso a Sergio, como les decimos, esto es una invitación que hacemos desde el programa de alta gerencia internacional, que es de educación ejecutiva de la Universidad de los Andes,
número 1 en Colombia, número 3 en Latinoamérica y top 50 en el mundo. Quiero contarles rápidamente acerca de Alta Gerencia Internacional para que también entiendan el porqué de la sesión de hoy, entiendan cómo este proceso se alinea muy bien con sus expectativas directivas y ejecutivas. Este programa es pionero en Colombia y líder en la formación de altos ejecutivos en el país. Tenemos una historia de más de 50 años de tradición. Por acá han pasado los directivos, ejecutivos y gerentes de las empresas más importantes de Colombia y su historia es tan amplia que este programa nació antes que las mismas especializaciones y maestrías en nuestro país. Así que quienes hacen parte o han tomado Alta Gerencia Internacional ingresan a ese selecto grupo de ejecutivos que tienen este sello distintivo en su hoja de vida. ¿Qué busca este programa principalmente? Es fortalecer y actualizar a los directivos en esos temas, en esos conocimientos, esas herramientas y habilidades que son requeridas actualmente para afrontar los retos que tienen las organizaciones en el corto, en el mediano y claramente en el largo plazo. Es un programa que tiene una duración de 234 horas, de las cuales 194 dictamos en nuestra universidad y 40 corresponden a una salida internacional que realizamos a España en este momento con el Instituto de Empresa, lo cual es una experiencia que complementa los frentes de estrategia, innovación y liderazgo desde una óptica más global e internacional. Este programa actualmente está en modalidad virtual. Tenemos la posibilidad de algunas sesiones presenciales durante el transcurso y el desarrollo del mismo, pero quienes deseen, no puedan también por temas de salud, condiciones y no quieran asistir presencialmente, las pueden tomar 100% virtuales. Hay un tema muy importante y que lo ven en la frase inferior y es que quienes toman ese programa y lo culminan de manera exitosa adquieren el estatus de egresado de la Universidad de los Andes. Esto demuestra la relevancia que tiene esta formación tanto para la universidad como para el empresariado en el país y brinda pues este reconocimiento especial. Nuestras metodologías en el programa supremamente diversas, la idea es claramente una participación activa de los participantes en estos programas de alto nivel para altos ejecutivos y directivos. Sabemos que el profesor juega un papel muy importante en esa guía, pero los conocimientos, experiencia y las conversaciones que se generan entre pares en estas formaciones pues enriquecen enormemente y son parte de la expectativa y en este programa lo garantizamos. Hemos incorporado metodologías muy dinámicas, innovadoras, hasta simulaciones en las cuales los ponemos en unos escenarios un poco incómodos a tomar decisiones y a mirar qué resultados obtienen de ellos. En el módulo inicial también tenemos un trabajo integrador grupal y hemos incorporado diferentes maneras de apropiar el conocimiento y sobre todo de que nuestras sesiones en la virtualidad también sean amenas y cumplan los objetivos que esperan cada uno de ustedes. Ese es el plan de estudios que no me voy a detener a leerlo, simplemente contarles que está dividido en 3 grandes etapas, la parte de estrategia gerencial, luego tenemos un bloque de habilidades y conocimientos gerenciales y finalizamos con las capacidades técnicas, donde ya entramos a revisar áreas puntuales como mercado, innovación, finanzas y logística. Eso es alguno del cuerpo profesoral, todos de primer nivel, así como Sergio. También tenemos a nuestra decana Beneta Andonova y tenemos grandes profesores y expositores en sus áreas con un altísimo reconocimiento académico y también por su experiencia en los sectores. Así que tengan la certeza que es una formación de primer nivel en la que podrán pues, tener el contacto con estos grandes expositores y profesores. Con esta breve introducción de nuestro programa, solo quiero darle nuevamente la bienvenida a Sergio, agradecerle por este espacio y pedirles a todos la mayor disposición porque Sergio ha preparado una super clase para que todos puedan vivir esta experiencia y de verdad estén muy activos y participativos en lo que tiene Sergio para ustedes. Sergio, gracias y bienvenido. Gracias, Jaime. Jaime, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos. Aquí esperemos tener un rato ameno y un rato de mucha discusión. Parte del objetivo, y este es una de las premisas que me dijo Jaime que eran importantes, y era tratarlos como estudiantes. Entonces, pues aquí los vamos a tratar como estudiantes para que vivan esa experiencia que seguramente es va a ser muy similar a lo que debemos o se puede vivir en los diferentes cursos.
Entonces, entrando en materia, si me dejan compartir, aquí me regalan la anfitrionía para yo poder, para poder compartir la presentación. Ya, profe, ya puedes. Listo. Compartir. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, señor, está bien, se está viendo. Bueno, muy bien. Entonces arranquemos con la materia. El título de la conferencia hoy es Repensando la estrategia, el nuevo paradigma estratégico. Y esto, obviamente, en momentos que ya no sabemos si son de pospandemia o de pandemia permanente o la nueva realidad o el nuevo normal, ya no ni sabemos cómo se llama. Sí creo que es importante reflexionar qué ha cambiado, ¿cierto? ¿Qué está cambiando y qué nos obliga sobre el tema estratégico? Porque si ustedes coinciden conmigo, gran parte de mi actividad está alrededor del tema estratégico. Y todos, no sé si aquí hay alguien que considere que el tema estratégico no es importante, pero cuando uno pregunta en las organizaciones, en general todas las organizaciones tienen una visión positiva sobre el tema de la estrategia. Sin embargo, es de aquellas cosas que uno dice que es muy importante, pero que a la hora de la hora parecería que pierde relevancia y nos dedicamos a otras cosas dentro de la organización, a resolver los problemas, a resolver el día a día, a resolver la crisis y aquellas cosas que estábamos hablando del tema estratégico como que se nos olvida un poco. Entonces, la charla está enfocada en eso, está enfocada en no solo en la estrategia como tal, sino en el sujeto de la estrategia. Entonces está enfocada también en el estratega. ¿Qué ha pasado con el estratega? Porque le echamos la culpa a la estrategia y hablamos poco del estratega. Y quisiera en la charla abrir un par de conceptos que he estado discutiendo, investigando, desarrollando alrededor de cómo veo yo ese ecosistema estratégico, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Entonces, ese es un poco el enfoque de la reunión. Vamos a tener un par de sesiones de grupo, ojalá los podamos dividir, que trabajen en grupo, que nos traigan un par de comentarios alrededor y también vamos a trabajar un par de encuestas que nos den una sensación de lo que ustedes están pensando. Este es el temario. Rápidamente vamos a hablar del contexto. No me voy a detener mucho en el tema de la industria 4.0, que ya hemos hablado mucho de eso, pero sí quiero tenerla como parámetro de inicio. Ahí hablar de cuáles veo yo que son las nuevas reglas del juego. De ahí hablar del estratega. Después hablar de la estrategia. Y si finalmente tenemos la discusión nos alcanza, pues presentar un tema de herramientas que finalmente son las que convierten esto en lo que vamos a hacer. Y para empezar, y tal vez muy importante, es no hay que confundir la estrategia con la herramienta, ¿sí? A veces me llaman y me dicen, doctor o profe, ¿por qué no nos ayuda a hacer un plan estratégico para la organización? Y yo, perfecto. Entonces me dicen, ¿y usted sabe hacer el balance scorecard? Y le digo, pues sí, esa es una de tantas metodologías que sirven. Pero si no, es que lo que necesitamos es que realmente nos ayudes a armar el balance scorecard. Y le digo, pero no es que necesitaban algo de estrategia. Pues sí, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, como lo primero, y que quisiera como que nos quedara claro en toda la discusión es que no es lo mismo estrategia y metodología. Y no es lo mismo el estratega, la estrategia y la metodología. Esas son cosas diferentes. Aquellas personas que están concentradas en la metodología dejan de ser estrategas y se convierten en planeadores. Ahora, eso no tiene nada de malo. Eso simplemente es un hecho. No por el hecho de que uno planee bien, tiene una buena estrategia, ¿sí? Entonces, es un poco esa conversación alrededor de esos temas para que finalmente podamos discutir y tratar de llegar a algún tipo de conclusiones. Lo primero es todo este famoso movimiento alrededor de la industria 4.0.
y la quiero tocar como abrebocas y simplemente voy a pasar por encima de ella y aquí voy a poner un trabajo del Foro Económico Mundial que me parece muy interesante. Más que el concepto de la industria 4.0 y la revolución y los cambios que está trayendo, me parece muy relevante los puntos que toca el Foro Económico Mundial de transformación. Y como todos sabemos, esto no es una transformación que empezó en marzo del año pasado, cuando nos encerraron por primera vez por la pandemia, o en diciembre cuando se contagió el primer japonés, el primer chino. Esto empezó hace 10 o 15 años, ¿cierto? O sea, este cambio que ha venido dándose y que hoy estamos hablando de la industria 4.0 se ha venido dando, ¿cierto? Tal vez se aceleró, se exacerbó, hizo un movimiento particular hace un año largo, pero esto no es algo que digamos es que la pandemia cambió el mundo. No, o sea, enfatizó algunas cosas, pero no lo cambió. Entonces, al igual que la industria 4.0, creo que los mismos temas de estrategia también han venido evolucionando en los últimos años. Desafortunadamente, para algunos seguimos anclados en modelos y en metodologías de hace muchos años y hemos pensado finalmente que el cambio es algo que probablemente no nos toca a nosotros, ¿cierto? Entonces, esto sin lugar a dudas, lo que sí creo es que está cambiando el contexto, ¿cierto? Y todo este movimiento, y quitémosle el nombre de Industria 4.0, hablemos de los elementos que están en esta diapositiva, de la disrupción empresarial, de la desigualdad, de la seguridad, de la innovación, del empleo, de la ética, del tema de gobierno, de la fusión de las tecnologías. Eso sí está transformando el mapa empresarial. Todos ustedes que trabajan todo el día, yo que trabajo todo el día y ahora estoy en la clase, todos hemos vivido de alguna forma algo que nos está transformando, ¿cierto? Algo que nos está empujando a hacer las cosas diferentes. Inclusive hay modelos regulatorios que hoy les toca acelerar la transformación porque la realidad se les vino encima. Entonces, ese es uno de los elementos que para mí es clave en esta discusión. Y las nuevas reglas empiezan con esto que me encanta. Hay un libro muy interesante que habla sobre el fin de la ventaja competitiva y la pone en términos de que hoy pues todos sabemos que copiarnos unos a otros es relativamente fácil y rápido, ¿cierto? Una ventaja competitiva hoy en el mercado es difícil de tener. Y cuando se tiene, es difícil de mantener, ¿cierto? Entonces, probablemente vamos a empezar a ver el fin de lo que Porter nos enseñó en algún momento de las ventajas competitivas sostenibles y empecemos a hablar de ventajas temporales, de aprovechamiento de oportunidades, de diferenciaciones momentáneas, lo cual nos lleva a una modelo muy diferente de pensar la estrategia y de pensar la organización, porque si nuestra ventaja competitiva tiene caducidad, eso quiere decir de alguna forma que nosotros vamos a tener que estar reproduciendo esa ventaja competitiva si queremos mantenernos en el mercado, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué es lo que significa esa ventaja competitiva? La ventaja competitiva es ser diferente, ¿cierto? Y esa diferencia nos tiene que llevar a tener una mezcla muy particular de valores, de entregas, de beneficios que nos haga únicos. Ahora, es difícil y ustedes ayúdenme y no me dejarán mentir, cuando le preguntan a una organización ¿qué te hace distinta? Hay organizaciones que les cuesta mucho trabajo decir qué los hace distintos. Y si a una organización le cuesta trabajo decir qué los hace distintos, quiere decir o que no conoce su ventaja competitiva, cree que no la tiene o finalmente no ha sido capaz de construirla. Entonces, yo lo que sí siento es que esa transformación que vimos con esos ejes que nos presentó el Foro Económico Mundial de la cuarta revolución industrial, sí está cambiando esta noción empresarial de
ventaja competitiva, ¿cierto? De lo que nos enseñaron hace 10 o 15 años, que si uno lograba crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, que fuera diferenciadora, pues ya estaba casi que listo para ser exitoso en el mercado. Inclusive Porter en algunos de sus libros dice que si uno logra encontrar esa ventaja competitiva y posicionarse bien, todo lo demás es fácil, ¿cierto? Porque ya está uno claro para dónde va, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Pero ahora cuando la ventaja competitiva puede estar desapareciendo, ¿cierto? Y solo veamos el ejemplo de lo que ha pasado en el país en la última semana con la salida de WOM al mercado. Y yo no sé si ustedes han hecho un poco de seguimiento de lo de WOM y lo de WOM en Chile, y si aquí hay alguien del mundo de las telcos no me dejará mentir. WOM salió con unos productos que seguramente son de calidades similares, hasta el momento pues no las conocemos, pero con unos costos, no sé si 30 o 35% inferiores a los de los competidores colombianos. Yo obviamente no tengo WOM, pero mi compañía de telefonía inmediatamente me mandó un mensaje diciéndome que por el costo que yo pagaba me duplicaba mi plan, ¿sí? Y se asemejaba mucho más a lo que estaba pasando en WOM. Entonces, esas dinámicas cada vez más nos están tocando y nos están diciendo que efectivamente hay una forma diferente de ver la estrategia. Porque si mi estrategia y la forma de verla la tengo que estar repensando con una frecuencia, no sé, anual, semestral, trimestral, no sé cuál sea la frecuencia dependiendo de cada organización, pues las implicaciones que estábamos acostumbrados a planes estratégicos de 3, 5, 10, 15 años, a ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, pues parecería que cada vez son más difíciles de mantener. Les recomiendo que se lean ese libro del fin de la ventaja competitiva, muy buen libro, y habla mucho sobre el término ya de la temporalidad de esa ventaja competitiva. Entonces, basado en eso, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos que yo veo que están cambiando? Y esto, obviamente, mañana puedo tener otra diapositiva en esto, porque seguramente hay elementos que se van transformando. Pero ¿cuáles son aquellas variables que yo veo que se están transformando? Pues la primera, pasamos de un mundo relativamente estable, ¿cierto? De un mundo donde no era que era predecible las cosas, pero por lo menos uno podía proyectar, hacer prospectiva, y parecería que había ciertas variables que le ayudaban a uno a hacer un análisis de hacia dónde íbamos. Entonces un mundo era relativamente estable, a tener claro que hoy es la inestabilidad es lo que vamos a estar viviendo, ¿cierto? Y es lo que, y no creo yo que se vaya a mantener, ¿sí? Y no creo yo que regresemos a tener un mundo estable. Creo yo que cada vez más las transformaciones que vienen de atrás de la industria 4.0 van a crear esas inestabilidades. Y hoy, las industrias todas están de alguna forma tratando de ver cómo compiten y cómo se actualizan. Vieron ustedes la alianza entre la vivienda y nuestros amigos de Rappi, pero también vieron ustedes la entrada de Nubank, el nuevo banco 100% virtual brasilero de un colombiano que empieza a competir. Entonces, sí, creo yo que estamos pasando de planear en la estabilidad a planear en la inestabilidad. Y eso implica unas herramientas, una actitud, un modelo diferente de planeación. Lo segundo, que parece obvio hoy, que no parecía tan obvio hace 12 o 14 meses, es que estamos pasando de un mundo que tenía una fuerte relación en la presencialidad, y cada vez que nos imaginábamos cosas, nos imaginábamos servicios, productos, atenciones, manifestaciones, lo que fuera, lo imaginamos en el mundo presencial, a un mundo cada vez más virtual, más mediado por la tecnología. Y hace poco estaba trabajando con una universidad en un proyecto de experiencia de usuario, y la pregunta que nos hacíamos es cómo mantener esa misma experiencia de la presencialidad en la virtualidad, o cómo
la experiencia de la virtualidad debería sobreponerse a eso que se vivía en la presencialidad. Entonces, claramente el mundo donde se está manifestando la estrategia es distinto. Es distinto manifestar la estrategia en un mundo presencial a manifestar la estrategia en un mundo virtual. Entonces, son elementos que lo que estoy buscando es como empezar a crear esas preguntas que tenemos y que tenemos que buscar respuestas. Yo no pretendo tener las respuestas a todas las preguntas. Probablemente tengo más preguntas que respuestas, pero lo que sí sé es que las preguntas están cambiando, ¿sí? Las preguntas están cambiando y si las preguntas están cambiando, seguramente las respuestas no son las mismas, ¿cierto? No es lo mismo resolver el problema estratégico en la presencialidad que resolver el problema estratégico en la virtualidad o en una vida mediada por la tecnología. Estamos, como lo discutimos hace 2 minutos, pasando de esas ventajas competitivas sostenibles a ventajas temporales. Sí creo que, y cada vez más lo estoy viendo, que las organizaciones tienen hoy una tarea de estar empezando a ver cómo traducen sus ventajas y cómo construyen sobre sus ventajas, porque saben que son finitas, ¿sí? Entonces, al saber que son finitas, lo que tenemos que hacer es aprovecharlas muy bien, ¿cierto? En el mundo de la ventaja competitiva sostenible, lo que teníamos que hacer era consolidar la ventaja. Aquí lo que tenemos que hacer es cómo le sacamos el mayor provecho a la ventaja y el día que se muera, despedirla con cariño y seguir para la siguiente, ¿cierto? Entonces, efectivamente eso pues nos genera un modelo de estrategia y de definición estratégica y de planeación estratégica muy diferente al que tradicionalmente estábamos teniendo. Pasamos de servicio al cliente y a mí me tocaron muchas clases de servicio al cliente y la excelencia en el servicio al cliente y de los momentos de verdad. Y hoy cada vez más se habla de experiencia de cliente, ¿cierto? Y antes decían, no, es que inclusive hoy están segmentando los mercados por la experiencia que quiere vivir el cliente, ni siquiera por la demografía o por la edad o por la región, sino por la experiencia que quiere vivir el cliente. Entonces, estamos cambiando nuestra forma de ver los clientes y los clientes que están buscando experiencias no necesariamente son los mismos que teníamos segmentados en ese mercado de clientes donde manejamos un segmento, un servicio para ciertos clientes y cosas muy particulares para cada uno de ellos. Quinto, pasamos en la estrategia de un concepto de temporalidad, ¿cierto? De pensar que habían estrategias de corto, mediano y largo plazo, a estrategias donde cada vez vemos es un modelo de iteración estratégica, ¿sí? Antes decíamos, vamos a planear en el corto plazo, no sé, 1 año, 2 años, mediano plazo 3 años y largo plazo 5 años. Ahora el tema es, tenemos que planear y la iteración de la estrategia en los tiempos de iteración de la estrategia va a depender de la capacidad de sobrevivencia de la estrategia, ¿sí? Si nosotros logramos alargarle la vida a la estrategia a través de buenas acciones y buenas estrategias, pues la iteración va a tener más espacio. Si en el mercado en el que estamos hay un alto nivel de competitividad, seguramente la presión y la vida útil de las estrategias va a ser cada vez más cortas. Por lo cual, nuestros modelos de planeación tienen que ayudarnos a iterar permanentemente en la estrategia para que sea más que un plan y una línea de un punto a otro, sea una iteración que nos va llevando de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, y así vamos evolucionando con el tiempo. Pasamos de mercados cercanos, ¿cierto? Inclusive las compañías globales que tenían sedes en todas partes, pues relativamente sus mercados eran conocidos, ¿cierto? Yo trabajé muchos años en Hewlett Packard, trabajé 10 años en Hewlett Packard, una multinacional, geografías por todas partes, y con todo y que teníamos geografías, había una cercanía al mercado porque había una sede local, la cosa estaba muy cercana. Entonces, éramos relativamente cercanos al mercado que servíamos. ¿Qué nos está pasando hoy? Que por los medios virtuales, pues los mercados son todos, ¿cierto? O sea,
no sé cuántos de ustedes en estos procesos de pandemia han comprado productos en geografías que nunca se imaginaron iban a comprar productos y que las ordenaron tranquilos, así fuera Turquía, China, donde fuera, sabían que el producto iba a llegar a Colombia un mes después o 3 semanas después, pero iba a llegar. ¿Qué implicaciones estratégicas tiene cuando sus clientes ya no son los de la geografía cercana que podían llegar a ellos, sino unas geografías que a veces ni sabemos dónde están viendo nuestros productos, ¿cierto? Ni sabemos a qué clientes vamos a poder servir y a qué clientes les vamos a dar una experiencia, y estratégicamente eso cambia la forma de ver cómo desarrollamos la estrategia. Pasamos de pensamientos lineales, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que nos enseñaban en la universidad integración vertical, integración hacia atrás, integración horizontal, y pensábamos como en un mundo muy lineal, ¿cierto? Las fábricas eran lineales, las industrias eran lineales, y cada vez más estamos pensando en redes. En qué red estamos, en qué plataforma estamos, cómo es el ecosistema en el que andamos. Ya no hay puntos rectos entre dos cosas, siempre hay como redes, y ver uno cómo aprovecha o cómo crece sobre la red. Entonces hay que dejar de pensar en esa línea recta, en esa famosa cadena de valor, y empezar a pensar en ecosistemas y en redes. Cadena de valor que sigue lo que veníamos, y era un concepto muy porteriano de cómo identificar, cómo producíamos valor en las organizaciones, a valor del ecosistema, ¿sí? Y conversando con los diferentes elementos del ecosistema, casi que hay que hacer apuestas a cuál ecosistema se sube uno, ¿cierto? ¿Cuáles de los ecosistemas que hay va a ser un protagonista? Y hay un libro también muy interesante que se llama Cuatro, que habla sobre las 4 plataformas del mundo, las 4 que van a quedar, y cómo de alguna forma nos vamos a tener que ir alineando con alguna de esas plataformas, con alguno de esos ecosistemas, y lo que vamos a tener que luchar es cómo crear un ecosistema cada vez de mayor valor. Hablábamos mucho de nichos de mercado y cómo proteger nuestro nicho de mercado, y volvemos al concepto de ventaja competitiva, a competir, ¿cierto? A colaborar en algunas ocasiones, a competir en otras ocasiones, a que nuestro rival, pues, o nuestro competidor, hoy pues conversamos de una oportunidad en la cual vamos juntos y mañana nos enfrentamos en otra. Y otra vez, todas estas cosas que yo veo que están cambiando, lo que nos van a llevar es a preguntarnos si los modelos de planeación que tenemos hoy, los que ustedes hacen en sus compañías, los que nosotros los consultores trabajando con ustedes desarrollamos, funcionan en esta nueva realidad, ¿cierto? Esa es como la pregunta. El otro tema importante en esto que yo siento que está cambiando es competencia conocida. Antes sabíamos con quién competíamos, ¿cierto? Teníamos relativamente claro cuáles eran los competidores grandes, pequeños, formales, informales. Los teníamos más o menos mapeados. Aquellos, obviamente, que eran juiciosos revisando y estudiando su competencia. Y hoy pasamos a competencia multidimensionales, ¿sí? A veces ni siquiera sabemos contra quiénes estamos compitiendo, ni cómo competimos con ellos, ni de dónde sale la competencia, ¿cierto? Porque, pues, hace, no sé, 3 o 4 años, y no quiero hablar demasiado de nuestros amigos de Rapid, pero hace 3 o 4 años nuestros amigos de Rapid eran seguramente una competencia muy fuerte de domicilios.com, y pues no sé ustedes qué están pensando hacia dónde va, pero seguramente se va a convertir en una competencia muy fuerte de Bancolombia y de los demás en pocos años. Entonces, y eso para tomar un ejemplo, pero si entramos hoy a las plataformas y a las redes, vemos cómo la competencia empieza, las barreras de las competencias y las barreras y las líneas de las industrias empiezan a desaparecer, ¿sí? Empiezan a desaparecer y empieza uno a ver compañías de productos manufactureros,
entregando servicios o entregando otro tipo de cosas, compitiendo en industrias que tradicionalmente no tenía, prestando servicios que tradicionalmente no tenía. Seguramente muchos en la evolución que tuvimos que hacer en los momentos de crisis, pero vemos hoy hoteles que ya no solo prestan el servicio hotelero, sino que prestan otro tipo de servicios ampliando su portafolio y seguramente compitiendo con otros que estaban muy metidos en otros mundos como el catering o restaurantes o cosas de ese estilo. Entornos cambiantes, yo creo que siempre hemos estado en entornos cambiantes. Los entornos, no es que el entorno hoy empezó a cambiar hace 18 meses, siempre hemos tenido entornos cambiantes y si no hacemos la revisión de las diferentes revoluciones industriales, cómo fuimos pasando de una a otra y seguramente en cada uno de esos momentos hubo grandes transformaciones. Entonces, venimos de un mundo que cambia y eso no es extraño para nosotros. Lo que es extraño es que se ha acelerado el cambio, ¿cierto? Entonces, la velocidad con la que estamos cambiando es probablemente lo que hoy nos tiene más preocupados y con más interés de entender cómo resolvemos esos problemas que el simple cambio. Es la velocidad con la que está cambiando las cosas. Y por último, siento que veníamos mucho de un valor individual, de ser la compañía más rentable, de buscar ser la más fuerte, de ser un modelo muy acaparador, muy individualista, ¿cierto? A un mundo un poco más de valor compartido. Siento que nos estamos moviendo, inclusive ya hay algunos movimientos en la teoría, inclusive nuestro amigo Porter empieza a hablar de temas similares a este, porque vemos que cada vez más, y entendiendo que estamos en redes, hay que buscar es un valor para todos, ¿cierto? Es como yo dentro de un ecosistema puedo crear valor que no solo me beneficie a mí, sino que beneficie al ecosistema como tal. Entonces, aquí veo estas reglas que están cambiando, estas variables que están cambiando. Seguramente ustedes pueden decir, en unas estoy de acuerdo, en otras no tanto, probablemente hay otras que están variando. Sin embargo, para mí la reflexión de esta primera parte muy profunda es las reglas con que planeamos no son las mismas. No son las mismas hace días, pero hoy son cada vez más diferentes de las que teníamos hace algunos días. Por lo cual, si reflexionamos sobre las herramientas, las metodologías y cómo hacemos estrategia, probablemente estamos tratando de utilizar un vehículo de 1900 para resolver un problema del 2020, ¿sí? Y si ustedes revisan en la literatura, y no hablando mal de ninguno, porque creo que las metodologías todas tienen un valor y las podemos discutir al final si nos da el tiempo. El modelo del Balance Scorecard, que hoy funciona muy bien, fue creado por allá en el 1990, ¿cierto? O sea, hace más o menos 30 años, con unos problemas muy particulares que resolvía hace 30 años. La pregunta es si hoy resuelve esos problemas, ¿no? Pues ya dependerá de cada organización en poder responder esas preguntas, pero yo creo que no, ¿cierto? Y yo creo que hay que buscar un modelo o unas herramientas diferentes, o un conjunto de herramientas, o una mezcla de herramientas que nos ayude a repensar cómo hacemos estrategia, ¿ok? Muy bien. Ahora, después de esto, y también entendiendo que cambian las variables, también creo que está cambiando el ecosistema de cómo vemos la estrategia, ¿cierto? Antes hablábamos de planeación estratégica, ¿cierto? Y era un tema muy conocido y muy famoso. Hemos vivido de la planeación estratégica durante muchos años y si yo le preguntara a los que están aquí conectados cuántos han estado en un proceso de planeación estratégica, seguramente el, no sé, 90-95% de ustedes contestarían que sí, que han estado en un proceso de planeación estratégica. La segunda pregunta es cómo les fue. Esa es un poco más difícil, pero creo que el ecosistema
de planeación estratégica se está ampliando, ¿cierto? Ya no es planeación estratégica, ya hay un ecosistema, ¿cierto? Ya hay una cantidad de variables que tenemos que estar evaluando para poder finalmente acomodar el modelo estratégico a lo que nuestra organización requiere. Y en eso yo obviamente no voy a profundizar en esto hoy. Obviamente, si deciden entrar al programa, habrá una discusión profunda sobre esto, que es un planteamiento que yo siento que viene hacia adelante. Lo primero hay un globo alrededor del pasado, ¿cierto? De lo que hacemos en el pasado, de lo que hicimos en el pasado, de lo que estamos haciendo hoy en el presente. Hay una cantidad de cosas alrededor de lo que somos y lo que hemos venido siendo, ¿cierto? Y hay otro gran globo alrededor de hacia dónde vamos, ¿cierto? Y la pregunta ahí en el centro es, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Hoy que estoy en la mitad entre el pasado y lo que tengo que construir para adelante, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo me aproximo a eso? Entonces yo veo dos cosas en el pasado. Lo primero, un eje muy tradicional y muy tradicional en el sentido no de herramientas, sino de las preguntas que tenemos que resolver. Entonces, tenemos que resolver la pregunta de dónde estamos. Por supuesto que tenemos que resolver la pregunta de dónde estamos. Tenemos que saber dónde estamos, ¿sí? ¿Qué nos trajo acá? ¿Por qué llegamos acá? ¿Sí? Esas preguntas hay que resolverlas. Y el pasado nos tiene que ayudar a responder esas preguntas. ¿Para qué? Por lo menos para no cometer el mismo error hacia adelante, ¿cierto? O por lo menos para entender por qué lo que hicimos fue exitoso o no, pero resolver la pregunta de dónde estamos. También tenemos que resolver la pregunta de a dónde queremos ir, ¿cierto? Y obviamente esto en la jerga estratégica, cada uno de los autores le maneja nombres diferentes. Yo lo que quisiera era como proponer unas preguntas más que unos nombres como tal. Entonces aquí tenemos que resolver a dónde queremos ir. Por supuesto que tenemos que resolver. Y hoy lo tenemos que resolver con la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, parte del trabajo que está inmerso en este loop del pasado es a dónde queremos ir, ¿cierto? Y tenemos que estar seguros de ser capaces de proponer ese futuro. Después, ¿qué debemos cambiar? ¿Cierto? Entonces ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos para dónde vamos, y la gran pregunta es ¿qué debemos cambiar? ¿Cierto? Todavía no, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos identificar qué debemos cambiar, porque en esto también se preguntaría a uno, una frase muy común que hay en el mercado es que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es ¿qué debemos cambiar? ¿Sí? Habrá alguien que dice, no tenemos que cambiar nada porque como vamos bien, pero sin embargo hay que hacernos esa pregunta, es si hay algo que hoy debamos hacer distinto, debemos identificar cuáles son esas cosas que debemos cambiar. ¿Para qué? Para finalmente decir, bueno, ahora sí, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cierto? ¿Cómo lo debemos cambiar? ¿Cómo lo debemos transformar? O sea, pasamos de dónde estamos, ya empezamos un poco más a encontrar los cómo vamos a transformar la organización y finalmente cómo medimos progreso. ¿Sí? Y aquí quiero ser en esta última muy insistente porque no es seguimiento y control, ¿cierto? No es cómo construyo unos indicadores para hacerle seguimiento a la estrategia. Es cómo construyo un modelo que me ayude a medir el progreso, ¿sí? Ahora, si eso tiene indicadores, bien, ¿cierto? Eso seguramente es algo que vamos a tener que conversar y discutir, pero lo más importante es que seamos capaces de ver que efectivamente estamos progresando o que no, y tenemos que hacer alguna acción, ¿cierto? Y a este modelo, y siendo un poquito consecuente con lo que acabamos de discutir, a este modelo hay que montarle otra circunferencia de cómo vamos a ir adaptando eso, ¿cierto? Porque seguramente esas preguntas, dependiendo del momento en el que estemos y como ya vayamos evolucionando dentro de la organización, pues vamos a tener que ir ajustando lo que hacemos en cada una de esas cosas, ¿no? Y yo aquí
jocosamente digo, porque no porque no la use, sino si siempre para todo el dónde estamos utilizo DOFA y a todo le veo cara de DOFA y siempre hago un DOFA o un SWOT, como lo queramos llamar, y sin importar si estamos en la crisis más grande o en la abundancia más grande, es la misma herramienta. Quiere decir que nos preocupa poco esa transformación y poco que adaptarse, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que el DOFA es muy bueno para ciertos momentos, pero muy malo para otros, ¿cierto? Entonces, y les voy a poner ejemplo, ponga a un emprendedor y dígale a un emprendedor, haga un DOFA, y él le va a decir, ¿de qué? No, pues de su compañía. No tengo compañía, apenas voy a empezar. Entonces, las reflexiones alrededor de cómo adaptamos ese proceso de esas preguntas al momento que estamos viviendo. Y ahí unas reflexiones es reconocer qué es lo que tenemos que adaptar, reconocer, ¿cierto? Y empezar a identificar qué es lo que tenemos que cambiar. Segundo, entender lo que tenemos que cambiar y por qué lo tenemos que cambiar, ¿cierto? O sea, no siempre el cambio tiene que ser o profundo o sustancial o algunas veces sí lo tiene que ser, pero entender qué es lo que tenemos que cambiar y finalmente aceptar y hacer el cambio y ajustar y continuar ese proceso. Y los pongo ambos como círculos o como vías iterantes, porque creo que eso no para, ¿cierto? Eso no es algo que esté fijo, no es algo que el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y esto lo hago el primer día, esto lo hago el segundo y esto el tercero, porque creo que de pronto hay momentos en que cuando me estoy preguntando cómo debemos cambiar, de pronto hay que regresar a veces al punto 1, ¿cierto? Porque ahí encontramos respuestas a cómo debo cambiar. A esto lo llamo yo la ruta estratégica. O sea, yo creo que de este proceso debería encontrarse la ruta estratégica, ¿cierto? Es por lo menos el planteamiento. Ahora, eso no está solo, ¿sí? Y la gran discusión en los últimos años alrededor del tema estratégico es ¿por qué no funciona? ¿Cierto? ¿Por qué las estrategias parecerían que son esos eventos de fin de año en Cartagena o en Paipa, donde lo quieran hacer dependiendo de la geografía, o en Miami, no sé, donde lo quieran hacer, y termina siendo un ejercicio social donde definimos unas cosas, ponemos unas metas y cada uno sale y al otro día se olvidó lo que pasó ahí. Entonces, yo creo que es porque solo veíamos este primer círculo, ¿sí? Y solo estábamos pensando en que, pues sí, planear, pues sí, hacemos diagnósticos, hacemos no sé qué, resolvemos el DOFA, ponemos los planes, objetivos y chao, y arranque todo el mundo a ejecutar. Pero resulta que no. Resulta que cuando llegamos al futuro, ¿cierto? El día siguiente nos encontramos con algo que genera unos problemas enormes dentro de las organizaciones, no unos problemas, unas características particulares de las organizaciones que se llama cultura, ¿cierto? Nos encontramos con la cultura de la organización. Y otra vez, nuestro amigo Drucker en algún momento dijo que la cultura se come la estrategia del desayuno, ¿cierto? Entonces, con esto yo lo que digo es que pues la estrategia y la cultura deberían desayunar juntas, ¿cierto? Deberían sentarse en una mesa a desayunar juntas porque claramente lo que definí yo ayer, si no está alineado con la cultura que yo tengo mañana en la implementación, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Tenemos que trabajar en esos dos círculos que vienen el de atrás hacia adelante para que el modelo nos pueda funcionar. Y cuando la cultura afecta a la estrategia, ¿qué nos dicen que la está afectando? Primero, en los hábitos, ¿cierto? Entonces, cultura, hábitos. La cultura está llena de hábitos, ¿cierto? Entonces, si la estrategia está en contra de esos hábitos, está afectando esos hábitos, está yendo de frente con los hábitos, y el hábito siempre va a ganar el hábito, ¿cierto? El hábito siempre hace mucho más fuerte que la estrategia. Entonces, va a permanecer el hábito y siempre vamos a ser muy buenos diciendo por qué eso que se definió en Paipa, Cartagena, donde sea, no funciona, porque no encaja en la organización. Entonces, hay un tema de hábitos muy importante. Y aquí la reflexión es, ¿cómo hacemos en este movimiento? Porque además los hábitos están cambiando y los hábitos de las organizaciones están cambiando. ¿Cómo hacemos para que esto funcione, ¿cierto? Y que esto esté alineado y que esto converse la estrategia y la cultura. Entonces, por eso creo que estrategia y cultura deberían sentarse al desayuno juntas. La estrategia no es un juego
no es un juego, no es un deporte solitario, no es tenis, ¿cierto? Donde estoy jugando solo, no es natación, ¿cierto? Es un equipo, es un deporte de equipo, ¿cierto? Es un deporte donde tenemos que tener en cuenta esto que llamamos estrategia, pero también tenemos que tener en cuenta eso que llamamos cultura, eso que llamamos organización, los hábitos de la organización. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de esa cultura? Tenemos que tener en cuenta las tradiciones. ¿Por qué hacemos cosas? ¿Por qué hay cierto tipo de rigurosidades dentro de la organización que nos van a impedir movernos de un lado para otro? También las reglas, ¿cierto? Y hay reglas, todos conocemos que hay reglas explícitas y hay reglas implícitas dentro de las organizaciones. Y probablemente las implícitas son las más duras de mover, pero las tenemos que conocer y tenemos que alinear eso con la estrategia. Porque si hay una regla implícita de la organización que está arraigada en los empleados de la organización y no hay nadie que sea capaz de convencer el por qué transformar esa regla, pues la estrategia que traíamos, que asumía que había una nueva regla, pues no va a funcionar. Y por último, el conocimiento, las capacidades, las competencias. Todo eso que está alrededor de lo que las personas saben es un tema muy complejo, porque a veces saber mucho de algo lo impide a uno saber de otras cosas, ¿cierto? Y cuando uno lleva muchos años estudiando un tema muy específico, le cuesta trabajo después el poder abrirse a otras cosas. Y ahí siempre mi reflexión es, uno encuentra que ahí siempre los extranjeros, las personas que vienen de fuera, los que tienen una visión diferente, son capaces de encontrar ángulos de vista distintos a los que tenemos cuando estamos inmersos en el problema o en la situación o en la organización. Entonces, el tema de cultura creo que es fundamental y eso es parte de ese anclaje central del tema de la estrategia. Y por último, la iteración, ¿cierto? Y la iteración no es otra cosa que pensar, planear, actuar y evaluar, ¿cierto? Y mirar los resultados, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo la iteración estratégica. Itera la cultura, itera el plan, ¿cierto? Lo que salió del pasado tienen que entrar en esta iteración permanente para que se pueda adaptar a esa cultura. Porque si no, vamos a terminar como la gran mayoría de las organizaciones donde la cultura empieza a jugar un papel tan importante que, como decía nuestro amigo Drucker, termina comiéndose la estrategia del desayuno. Ok, y finalmente, no sé, y no sé si hay muchos ahí, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que quisiera levantar la mano y le damos la palabra. Yo no sé si tú me puedes ayudar por ahí con las manos levantadas, si Sí, llega a claro. haber alguna mano levantada. Que estamos Y por pendientes, favor, Sergio. participen porque están en clase, ¿no? Vamos a calificar participación. Claro, claro. Entonces, y cuando no hay preguntas, hacemos quiz. Eso, Entonces, muy bien. Adolfo escribió que él, preguntas. igual antes de darte la palabra, Adolfo, quienes quieran levantar la mano y no están familiarizados con Zoom, en la parte inferior de sus pantallas hay una casilla que se llama reacciones, le dan clic y ahí está la opción de levantar la mano. Entonces, Adolfo, adelante. Gracias, buenas noches, doctor Serna, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Quiero recopilar dos conceptos que usted nos está mandando y lo dijo al comienzo. Sobre todo no veo la parte, el marco legal de todo este tema de manejo estratégico. Y lo digo porque creo que es muy importante por toda la evolución que hemos tenido desde el punto de vista virtual, donde se está, la regulación va muy quedada de los productos, servicios, y eso enmarcado también desde el punto de vista ético, porque una cosa es empezar a comercializar desde China, Japón y todos lados, sin importar de dónde proviene y a qué calidad y a cómo lo vendo y de pronto pasar por encima de muchas cosas. Entonces, no sé usted en dónde lo enmarcaría.
Y la segunda pregunta es que me afana a mí es, y no sé si, pues, si fue clara la primera, pero la segunda pregunta es sobre el tema del entorno cambiante que usted menciona. Y pienso que hay mucha teoría del paso a paso en rutas estratégicas y, bueno, DOFAS y todo lo que hemos venido haciendo nosotros, pero este cambio, estos cambios, a veces se me ocurre a mí que es los que arriesgan desde la parte, digamos, de los que se saltan la parte legal, y usted hizo mención del Rappi, por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un Rappi después de haber estudiado todo el desarrollo organizacional de las empresas, marcas, cómo mantener la gente, desde la dotación, no sé si me hago entender. Entonces, la gente se empieza a arriesgar y eso se vuelve algo cambiante o eso se vuelve... me queda la dificultad de entender exactamente ese cambio. ¿Cómo lo clasificaría? Básicamente esas serían mis dos intervenciones. Entonces, Adolfo, el tema legal, el tema legal y qué buena pregunta, yo siento que el tema legal hoy está, el tema, no sé si legal, pero seguramente regulatorio, está muy amenazado por la dinámica del mercado, ¿cierto? Y si bien el mundo regulatorio y el mundo jurídico siempre ha venido como unos minutos detrás, ¿cierto? Siempre suceden las cosas y después le ponemos la regulación. Hoy la regulación va años, va muy quedada y lo voy a poner en el mundo académico, que lo conozco relativamente bien. Y en el mundo académico, pues está... Cuando le entregan a uno un certificado, ¿cómo se dice? Un registro calificado de un programa, le preguntan si es presencial o virtual, ¿cierto? Y una cosa es ser virtual y otra cosa es ser presencial, ¿sí? Y entonces uno le pregunta al ministerio, ¿esto que estamos haciendo hoy en este programa es virtual o es presencial asistido por tecnología o qué es? Y la respuesta es, no sabemos, pero para poder resolver la pandemia, sigan adelante. Y cuando la pandemia se resuelva, miraremos a ver qué hacemos, ¿cierto? Entonces, claramente la regulación anda hoy muy rezagada de lo que podría estar pasando. Y eso, obviamente, en algunos casos es utilizado positivamente por algunos. Y en otros casos no tan positivamente como usted menciona, que hay a veces gente muy arriesgada y ahí es donde el usuario cada vez se vuelve más importante. O sea, el mundo nos está entregando a nosotros la responsabilidad de hacer esos filtros de calidad, de hacer esos filtros de seguridad, de hacer todas esas cosas, cuando antes lo hacían otros por nosotros, ¿no? Entonces, pero hoy lo vamos a tener que hacer nosotros, porque otra vez la educación, o sea, este curso que yo estoy dictando lo podría estar tomando alguien en Australia, ¿cierto? Y él tendría que haber hecho el filtro de saber si esto es de la calidad que él requiere o le gustaría o no. Entonces, pero la responsabilidad ya es de él, porque aquí ¿cuántas universidades están haciendo temas asistidos por computador o virtuales? Muchísimas. Entonces, el tema de la regulación siento yo que está presionado igual en el cambio que todas las demás cosas, ¿sí? Igual que los procesos productivos, igual, o sea, está presionado igual que todas las demás cosas. La dificultad que yo siento es que reacciona más lento que lo demás. Y ese sí es un problema porque siempre va a ir, pues, atrasado. Eso en cuanto al tema de la transformación de la regulación. Y creo yo que es parte de este análisis lineal que tenemos tradicional de los temas estratégicos. Lo segundo, los cambios. Yo por eso creo mucho en esta conversación que estamos armando y que Jaime me invitó a promover, y es, yo sí creo que los modelos tradicionales de estrategia, los modelos lineales de estrategia, todas estas cosas que hemos venido haciendo, cada vez más les cuesta trabajo resolver los problemas de los empresarios. Y aquí es donde yo creo que hay la oportunidad de empezar a plantear modelos distintos, a plantear estructuras diferentes, a plantear algo un poco como esto que estoy mostrando, en el cual
no podemos, o sea, ¿por qué planeamos cada año? ¿Y por qué no cada, no sé, 7.5 meses? No sé, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió que era cada 12. ¿Por qué hacemos los planes a 3 años y a 5? Y no a 23 meses, o 28, o 36, o 2? Porque pues nos fijamos unos parámetros. Yo creo que el mundo con estas iteraciones nos va a llevar a hacer planeación, nos va a llevar a crear instrumentos que son atemporales, ¿cierto? Simplemente son iteraciones, y esa iteración, si funciona, y esa iteración puede perdurar 10 años, perdurará 10 años, pero si va a perdurar 15 días y toca hacer otra, pues va a tener que perdurar 15 días. Entonces, creo que hacia allá va ese repensar estratégico. Ahora, eso tiene unas implicaciones organizacionales gigantes, porque estamos acostumbrados a pensar en la estrategia poquito, no mucho. Y con esto vamos a tener que estar pensando mucho en la estrategia. Toma un factor muy relevante el estratega, y por eso vamos a hablar un poco de él más adelante. Y nos va a implicar estar permanentemente ajustando o iterando la estrategia. Juan Manuel. Sergio, antes de Juan Manuel, también los invitamos a que si quieren responderle a sus mismos compañeros de clase, porque hoy estamos en sesión, también es bienvenido. O sea, no todas las preguntas son hacia Sergio, también pueden participar entre ustedes. Hola Sergio, buenas noches. Jaime, buenas noches para todos. Pensé que la cámara estaba funcionando, pero no. Yo tenía aquí una inquietud, Sergio, y es en qué parte cabría de la interacción estratégica, y sobre todo aquí en Colombia, lo que tenemos que ver con la estabilidad jurídica y tributaria. Hoy día, por lo que estamos viviendo, por lo que se ha hablado, que se está hablando el gobierno de otra reforma, queramos mencionarla como reforma o no reforma, cambiarle el nombre o no. Y ayer precisamente estaba leyendo un artículo y el tema de la inversión extranjera o de la industria nacional, pues debe tener esto claro y ponerlo ahí dentro de este ecosistema estratégico, y especialmente aquí en Colombia por lo que es la carga tributaria que se tiene. Juan Manuel, sin lugar a dudas es una de las variables que permanentemente están haciéndonos reflexionar en el dónde estamos, ¿cierto? Y al dónde queremos ir. Para mí la reforma, y que cada gobierno tiene una, y que cada vez que, yo no sé si ustedes oyeron la entrevista del expresidente Uribe esta mañana en Blue Radio, y pues él planteaba otra reforma tributaria diferente a la que tiene Carrasquilla, ¿cierto? Y finalmente parecería que fuera el ministro de Hacienda, el doctor Uribe, y no Carrasquilla. Entonces, ese es un factor permanente de análisis, porque, y yo supongo que en el grupo seguramente hay varios de ustedes que trabajan en multinacionales, esa inestabilidad tributaria genera dudas hacia adelante, ¿cierto? Me acuerdo mucho en mis épocas, en mis años de Hewlett Packard, que algunas inversiones grandes que íbamos a hacer en el país, que inclusive empezamos con una fábrica de impresión de impresoras en Antioquia, terminó siendo una cosa de un rato y no más, porque la estructura tributaria del país no dio para poder pensar en otro tipo de estrategias. Yo creo que es parte de ese elemento de análisis permanente, de reflexión permanente del cambio de condiciones que pueden cambiar el a dónde quiero ir permanentemente. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, con esto y con esta reflexión, quiero irnos al siguiente tema. Jaime, ¿tenemos planeado un descansito para los jóvenes o seguimos derecho? Creo que es bueno hacer una pausita, si sea de 5 minutos, si te parece. Bueno, listo. Entonces, hacemos esta diapositiva y hacemos un descansito de 5 minutos como para poder hacer un cafecito o alguna cosa. Exacto. Jorge entonces, nos pregunta ahí el refrigerio. ¿No lo mandaste, Jaime? No, yo creo que no alcanzó a llegar, pero no. Para los que estén en el programa van a ver. Bueno, muy bien. Entonces, después de esto, después de esta reflexión de
de cómo, inclusive, y esos variables que acabamos de discutir tendrían que nutrir el ecosistema porque hay muchas variables que se mueven ahí. Finalmente, cuando vamos a hacer, ya que nos vamos a sentar a hacer estrategia y nos vamos a involucrar en un proceso estratégico, yo siento que hay tres grandes momentos muy diferentes, que desafortunadamente no todas las organizaciones hacen. El primer, y tal vez el más importante de todos, es pensar, ¿cierto? Algo que parece tan básico, tan sencillo, tan de primaria, ¿cierto? El primer paso dentro de cualquier proceso de planeación estratégica y de definición de estrategia se llama pensar estratégicamente, ¿cierto? ¿Y por qué pensamos estratégicamente? Porque lo que queremos es tener unas opciones, ¿cierto? Queremos sentarnos a pensar y definir varias opciones para que finalmente podamos, a partir de esas opciones, crear unas alternativas estratégicas, unos escenarios estratégicos, unas opciones estratégicas, como lo queramos llamar, pero lo que queremos es tener muchas cosas que nos permitan por lo menos tener diferentes caminos, ¿cierto? Diferentes caminos que podamos analizar. Y amigos, yo a veces siento que las organizaciones saltan al plan sin sentarse a pensar todavía, ¿cierto? Saltan a lo más básico. ¿Dónde está el plan? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Dónde están los indicadores? Y arranquemos. Pero no, hay una primera fase que es muy importante que se llama pensar. ¿Y de quién depende esa fase? Pues depende del estratega. Y vamos a hablar un poquito más del estratega hacia adelante. La segunda, que también es muy diferente, es, listo, después de haber pensado, después de haber analizado, después de haber estudiado, después de haber revisado, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ahora sí, tomo decisiones de definición estratégica que requiero en la organización. Y ahí lo que estoy es escogiendo, no haciendo todo lo que me imaginé, ¿cierto? No haciendo todo lo que me imaginé, porque seguramente en lo que me imaginé hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no tengo los conocimientos ni las capacidades ni los recursos para hacer. Entonces aquí tenemos que escoger y acuérdense que en este tema de escogencia es tan importante lo que desechamos como lo que escogemos. Pero hay un acto deliberado de decidir, porque la estrategia es claramente un acto de decisión, no es un acto de libre albedrío, ¿cierto? No es que, es que hay 10 opciones, arranquemos las 10 opciones a ver por dónde nos suena la flauta. Porque si ese es el modelo estratégico, pues no dudo que a algunas personas le haya podido funcionar o a algunas organizaciones, pero la probabilidad de éxito seguramente es menor a si estamos conscientes y tomamos una decisión clara de lo que queremos escoger. Y para eso, y eso pues lo llamamos como la definición de la ruta estratégica, el direccionamiento estratégico, como lo queramos llamar, hay diferentes metodologías, tienen diferentes nombres y diferentes académicos tienen diferentes nombres. Y por último, el plan estratégico. Por último, el plan estratégico. O sea, el plan estratégico al final del camino se convierte en la herramienta que me permite traducir los dos pasos anteriores. Pero no arranco por el último. Y no arranco por la metodología. Y no arranco por el paso 1, paso 2, paso 3. Porque ese paso 1, paso 2, paso 3 es muy útil cuando ya sé qué es lo que quiero hacer. No para definir lo que quiero hacer. Y ahí, pues, obviamente, lo que estoy haciendo es planeando la ejecución, estructurando la ejecución para que finalmente pueda tener un plan de implementación específico de la organización. Entonces, vamos a conversar rápidamente de los tres. El último es el que menos me importa, ¿cierto? Y ahí tengo una serie de herramientas que se las puedo mandar para que las vean, si las quieren analizar. Las más importantes son las dos de arriba, ¿cierto? Y ahí tendría que preguntarles después del break de 5 minutos, ¿qué pasa si nos equivocamos en esos dos primeros pasos? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta final antes de irnos a los 5 minutos de descanso. Sergio, en el chat, Jessica preguntó, ¿qué aconsejas para el caso
en que se evidencia la necesidad de analizar la estrategia actual, aunque el factor tiempo es algo que no ha permitido detenerse a realizar el análisis para llegar a un planteamiento versátil de la estrategia. Entonces, Jessica, mira, cuando no hay tiempo para revisar la estrategia, ¿cierto? Es y volviendo a la frase famosa de Napoleón, vístanme despacio que estoy de afán, ¿cierto? Cuando no hay tiempo para analizar la estrategia y revisar la estrategia, quiere decir que la organización ha caído en el activismo de hacer tareas, está inmerso en la operación, está resolviendo los chicharrones del día a día y rezándole a la Virgen del Santísimo que esos chicharrones los lleven al camino donde quieren finalmente llegar, ¿sí? Porque si no hay tiempo para revisar para dónde vamos, quiere decir, y esto sin saber exactamente el caso, querría decir que o estamos en el caos, ¿cierto? Se acaba de voltear el barco y tenemos que salvarnos y hay que nadar. ¿Para dónde? No importa, hay que nadar. Y ojalá para el lugar que arranquemos haya tierra firme. Y si no, que las fuerzas nos aguanten para llegar. ¿Sí? Ahora, si el barco no se acaba de voltear, sino que el barco va andando lento, va dando tropiezos, pero ahí sigue y no hay tiempo para revisar la estrategia, claramente el desgaste operacional y la energía que están gastando en resolver los problemas seguramente serían mejor aprovechados si conocieran para dónde van. Porque cuando saben eso, pues hay mucho más sentido en todas las actividades que están haciendo. Sergio, Jorge Aponte tiene la mano levantada y si quieres con él ya hacemos la pausa. Listo. Jorge. Muchas gracias por la clase, ha sido muy buena. Yo la he podido escuchar por momentos porque pues, tengo familia y mi hija me saca de la reunión. Pero en la reunión estuve en contacto hoy con el laboratorio Lincoln de MIT y con otras personas de impresión 3D y otras tecnologías. Y me doy cuenta que los negocios van a cambiar de forma dramática. No hay forma de predecir qué es lo que va a pasar, no hay forma de saber qué tecnología va a triunfar. O sea, la incertidumbre es tan alta con respecto a las tecnologías que planear parece algo como juego de niños. O sea, no saben lo que va a pasar. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, en eso estamos. O sea, en noviembre previa a la pandemia, yo normalmente hago un viaje para ver lo que tú acabas de ver. Y ve uno tantas cosas que están pasando que dice uno, no, finalmente, o participa uno en la transformación del futuro, ¿cierto? Y es lo que están haciendo muchos, apostándole a que ellos son los que van a transformar el futuro y tienen una estrategia para eso. O nos volvemos simplemente reactivos. Y el problema de volvernos simplemente reactivos es que claramente perdemos capacidad de competir, capacidad de liderar y simplemente nos volvemos reactivos. Pero tienes toda la razón. Por eso creo yo que la iteración de la estrategia en sectores como el que nos acabas de mencionar es una iteración altísima. Yo tuve la oportunidad de ir a ver un laboratorio de impresión 3D donde ya estaban imprimiendo vértebras en 3D, ¿cierto? Que hacían el análisis de la vértebra rota o presionada o espichada en algún accidente de un paciente, la podían moldear, la imprimían y se la reemplazaban al paciente. Están en experimentos en el hospital de Harvard con eso, pero si vamos para allá, entonces decía él, pues casi que uno podría tener un modelo de impresión 3D para muchas de las cosas que hoy médicamente no podemos resolver. Pero tienes toda la razón. O sea, esto no sabemos todavía para dónde va. Ni vamos a saber. Bueno, muy bien. Entonces, son las 7:20. A las 7:25 arrancamos. Listo. ¿Les parece? No se tienen que desconectar, sencillamente se pueden quedar ahí conectados, se levantan de la silla, van por su café y aquí nos vemos para que nadie se nos vaya. Muy bien.
¿Ya estamos de regreso? ¿O me adelanté? Sí. Sí, ya Ya volvimos. estamos Bueno, muy bien. Entonces, qué pena que yo me emociono con estos temas. Hablo mucho de ellos, pero me emociono mucho, entonces se me alargan a veces las horas y ya veo que el tiempo se me está acabando. Entonces, pensamiento estratégico. Y ahí lo que quiero que hablemos rápidamente y quiero que ustedes me ayuden en esto, y es, ¿de quién es la responsabilidad de la estrategia? ¿Cierto? ¿Quién es el estratega de la organización? ¿Sí? Y yo creo, por eso lo pongo en esa frase, el estratega es el corazón de la estrategia. No hay otro, ¿cierto? Si el estratega de la organización, si no hay estratega de la organización, lo que tenemos son planes, no tenemos estrategias. Si no hay alguien que esté, o alguien, o un grupo, o unas personas, o no sé, que estén pensando en eso que acabamos de decir, en que nos va a cambiar la regulación, en que nos va a cambiar la tributaria, en que nos va a llegar la competencia, en que el mundo está cambiando, en que la tecnología se está haciendo, pues lo único que tenemos en una organización son planes. Entonces, el estratega es el corazón de la estrategia. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una tarea muy importante de entender qué requerimos nosotros. Nosotros hablo de ustedes, de mí, de los que estamos y que tenemos la oportunidad de liderar compañías. Es qué se requiere de nosotros como estrategas. O sea, ¿cuál es el rol que tenemos que jugar en la definición de la estrategia? Porque amigos, echarle la culpa a Kaplan y Norton o a Porter o al que ustedes quieran que la estrategia no funcionó porque es que el balance scorecard no funcionó, no. La culpa es del estratega. Entonces, ahí la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué se requiere para ser un buen estratega? Y aquí vamos a hacer una encuesta. Tú me vas a ayudar, Karina, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Una encuesta Sí. para que ustedes miren esas respuestas que están ahí y me digan y me ayuden en este análisis y en este estudio de qué se requiere para ser un buen estratega. ¿Cuánto les damos para hacer responder esta pregunta? ¿Unos 3 minutos? Otro minutico, vamos a contestar, vamos. Creo que ya no están votando más. Llegamos al 82%. Bueno, muy bien. Entonces aquí el 70% de ustedes dicen que la H es la respuesta, ¿cierto? Que
aprender a detectar malas estrategias, aprender a conocer, a conectar el presente, el pasado y el futuro, aprender a pensar diferente es lo que requiere ser un buen estratega, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que ¿dónde están los estrategas de la organización? Los estrategas de la organización están en estas personas que ustedes acaban de mencionar con absoluta claridad, que son las personas que son capaces de entender qué es lo que está pasando en la organización, ¿sí? Un estratega, y aquí no estoy hablando, y por favor excúsenme los gerentes generales o los vicepresidentes o los presidentes de las compañías que estén aquí, no porque uno sea gerente general es un buen estratega, ¿cierto? No porque sea uno un vicepresidente es un buen estratega. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en sus vidas profesionales cuando los ascienden, les dicen, oiga, es que yo quiero que deje de ser operativo y se vuelva más estratégico. Y usted mira a su jefe con los ojos así como mirando al universo sin saber qué significa ser más estratégico, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar en esta nueva redefinición es que más personas dentro de la organización tengan la capacidad de ser estrategas, porque esto no depende de niveles organizacionales, no depende de capacidades intelectuales y no depende de los estudios que uno tenga, depende de aprender a hacer cosas, ¿cierto? De formarse en ser un buen estratega, de formarse en pensar diferente, ¿sí? Y eso es clave para los estrategas. Por lo tanto, los estrategas tienen unas características muy importantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere para ser un buen estratega? Primero, ser capaz de conectar aquellas cosas que llamamos causa y efecto, ¿cierto? Sea positivo o negativo. Y conectarlo quiere decir que seamos capaces de identificar cuáles son las causas raíces de lo que nos está pasando. Porque si no somos capaces de conectar eso y simplemente estamos tratando de resolver los problemas a punta de fuerza bruta, pues claramente no estamos pensando estratégicamente. La estrategia está inmersa en detectar y en poder entender qué es lo que está produciendo la sintomatología que tenemos, ¿cierto? No nos podemos volver en la organización recetadores de acetaminofén, ¿sí? Porque el acetaminofén no resuelve el problema, lo esconde. Lo otro que debes saber y otro de los requerimientos fundamentales del estratega es poner mucha atención, ¿cierto? Me volvió a salir esto que le digo, chao. Poner mucha atención a lo que está pasando y por qué está pasando, ¿cierto? ¿A dónde está y por qué está ahí, ¿cierto? El estratega es una persona que está permanentemente pendiente, ¿cierto? Poniendo mucha atención de lo que está sucediendo a su alrededor. Y desafortunadamente, cuando uno encuentra en una organización un grupo de estrategas que todos se visten igual, se peinan igual, tienen el mismo carro, montan en la misma moto, les gustan los mismos deportes y hablan igualito, pues claramente ese grupo de ejecutivos solo van a ver unas cositas dentro de todo ese ecosistema, dentro de todo eso que están viviendo. Entonces, muy importante tener la capacidad de ver cosas diferentes. Los otros requerimientos importantes es estar pendiente de lo que pasa alrededor, que era un poco lo que estamos hablando ahora, pero no solo del cercano, sino del lejano, ¿cierto? ¿Qué está pasando en otras latitudes? Conversando y haciendo una revisión del mundo de la telefonía, ahora que llegó WOM al país, esto que está pasando con WOM en Colombia ya pasó en Chile, ¿cierto? Los competidores que están hoy en Colombia, que están en Chile, han vivido exactamente lo mismo. Eso lo que quiere decir es que debieron haber aprendido algo de lo que les sucedió en Chile, porque 3 o 4 años después está sucediendo en Colombia y seguramente, espero yo, que se hayan preparado para que no los haya tomado como les sucedió hace algunos años en Chile. Lo otro, un buen estratega identifica tendencias.
pero identifica tendencias que le puedan generar oportunidades estratégicas a la organización. ¿Sí? Eso es fundamental. O sea, ¿qué está cambiando profundamente en la organización? Si yo les preguntara hoy, ¿cuáles son las tendencias que están cambiando? O sea, ¿cuáles son esos cambios inherentes al colombiano, a la población colombiana, a la cultura nuestra que está cambiando profundamente y que va a generar oportunidades hacia adelante? Deberíamos ser capaces de por lo menos empezar a identificarlas. Y además, el buen estratega es capaz de empezar a crear esa habilidad de moldear el futuro, ¿cierto? De empezar a decir, oiga, el futuro debería ser así, mi organización debería ser capaz de hacer tales cosas, ir y participar en la transformación del futuro, porque no es lo mismo transformarse para adaptarse que transformarse para liderar, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Una es, me tengo que ajustar porque me cambié el mercado y yo me tengo que ajustar a eso, y otro, yo cambié el mercado, yo hice la transformación porque fui capaz de transformarse. Parece que contagiada. ¿Otra vez? Ah, no, ya No. ¿Cómo te parece que? Micrófono por ahí. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es que el estratega tiene que aprender cómo pensar mejor y cómo pensar diferente. Sí, y otra vez volviendo a la conversación de hace 2 minutos, si todos pensamos igual y no pensamos diferente y no vemos cosas diferentes, pues la cosa no va a funcionar. Sergio, Pedro. Por ahí veo una mano levantada. Sí. Pedro, adelante. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Mira, una de las cosas que yo he visto más complejas en el tema de estrategia tiene que ver con la capacidad de la organización, al interior de la organización, de poder adaptarse y flexibilizarse frente a cambios en la estrategia. Y creo que parte de lo que un buen estratega debe propender por conseguir es entender si la brecha que puede tener la organización para ir a perseguir y a desarrollar una estrategia. O sea que en la parte interna de liderazgo, de pensar estratégicamente, es fundamental en cada uno de los individuos que tenemos en la organización, no solo el estratega. No sé cómo lo puedes tú incorporar aquí en estas acciones del buen estratega. Sí, Pedro, y tal vez eso es bueno colocarlo aquí porque entender sus capacidades de su organización y de su gente, entender las capacidades, entender las competencias y entender las limitaciones es fundamental porque es que uno puede tener una estrategia espectacular, ¿cierto? Una cosa es implementarla en Dinamarca y otra en Cundinamarca, ¿cierto? Esas son 2 cosas distintas. Y entender las capacidades y las competencias del equipo es fundamental para que eso pase. Creo que esa es una variable que la tengo contemplada en otros momentos, pero que es fundamental incorporarla en el que se requiere para ser un buen estratega. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, con esto, estos son los requerimientos, pero después hay unas características y hay una exigencia en el individuo muy importante. ¿Sí? El estratega tiene que ser congruente, tiene que aceptar la diversidad, tiene que cuestionar el statu quo, preguntarse qué está pasando, tiene que promover la sabiduría colectiva. O sea, tiene una cantidad de actividades y características muy importantes que creo yo hacen parte de esa persona, ¿cierto? Que es fundamental tenerlas, porque simplemente leer estudios y ser llevado a su parecer no es suficiente. Acuérdense que aquí hay una organización, como lo está diciendo Pedro Felipe hace un minuto, que tenemos que entender, y para poder entender hay que integrarla a la organización, al proceso, y para integrarla pues tenemos que abrir esos espacios, ¿cierto? Y ahí es donde la diversidad, la sabiduría colectiva, pensar sistémicamente, son actividades y características fundamentales. Ahora, uno se tiene que preguntar, y nos tenemos que hacer el análisis, no pretendo hacerlo aquí,
individual de cómo estamos en estas cosas, ¿sí? Porque uno se cree de mente abierta, ¿cierto? Y uno se cree que acepta cualquier comentario y uno cree que piensa fuera de la caja. Y a veces la vida nos da sorpresas, ¿cierto? Entonces, sí es bien importante que podamos finalmente entender cuáles son esas características y cómo estoy frente a las características para ver qué debemos hacer. Y aquí les traigo un ejercicio que yo quisiera que hiciéramos en grupo, que Caterina nos ayude y hagamos grupos de 4 o 5, se gasten los primeros 2 minutos presentándose y después me ayuden a definir la siguiente diapositiva, y es, ¿cuáles son las responsabilidades del estratega? O sea, si ustedes que están en la alta gerencia de una organización o quieren llegar a la alta gerencia de una organización o están en el nivel gerencial de la organización, ¿cuáles son sus responsabilidades basadas en el tema estratégico? Y démosles, Caterina, no sé, unos 10 minuticos para responder esa pregunta en los grupos. Perfecto, profe. ¿Te parece las salas de 9 a 10 participantes o de menos? Sí, me parece perfecto. De 9 a 10 participantes. Listo. Que nos saquen 4 o 5 responsabilidades específicas y un par de grupos nos cuente cuáles son. A todos ya les debió haber aparecido en pantalla que los invitan a un room, le dan por favor unirse y ya se van yendo para las salas. Jaime, ¿por qué el tiempo siempre se me hace corto? Porque te emocionas con el tema, Sergio. Sí. Siempre se me hace corto. Cate, pausemos, porfa, mientras están... La tiza. Y el acetato, que también me tocó. Qué gusto verlo, Sergio. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo va todo? ¿Qué más, Luis Prieto? Hola. ¿Qué dice, señor Chávez? Y dándole. En tierra sin volar, entonces aprovecho para poder hacer todos estos temas. Claro. Bueno. ¿Va a tomar el curso, Luis? ¿Nada de eso? ¿Señor? ¿Mi simulador? ¿Curso de simulador con simulador o algo? No, todavía no. Sí quedé activo. Sin embargo, pues hay una rotación ahí de pilotos, entonces pues solamente vuela uno como 6 meses al año de ahora en adelante. Me imagino que les pagan el año completo, supongo. No, señor. pagan 2 años por uno, más bien. Es parte de la estrategia. Sí. Así es. Bien, ¿ya regresamos? Sí, señor, aquí ya estamos todos. Bueno, cualquier grupo, levante la mano alguno. Caterina, danos un nombre de algún grupo. Orlando levantó la mano. Sí, exacto. Orlando. Listo, Orlando, tu grupo. Cuéntanos qué responsabilidades encontraron. Bueno, muy buenas noches a todos, al profesor Sergio y a todos los participantes. Voy a acá 4 responsabilidades que resumimos con el equipo. La primera es esa responsabilidad de revisar y conocer su entorno competitivo, ¿cierto? Creemos que lo importante de estar al tanto de las tendencias, de conocer qué está pasando, qué está cambiando. Yo creo que eso es una responsabilidad para el estratega. Asimismo, como incentivar una cultura de innovación y creatividad. Hoy lo vemos, hoy las nuevas, como decíamos al principio, esa nueva realidad, nuevo mercado, como le han llamado varios,
obliga a que esa cultura de innovación y creatividad tiene que estar constante y tiene que estar, como dicen, la sangre de una organización y más a la persona, el estratega de ella. Otra responsabilidad, el identificar nuevas oportunidades y retos. Creemos que ese estratega tiene que ser esa punta de lanza, ¿cierto? El que está viendo más allá de la situación. Y para finalizar, dentro de esas 4 que logramos identificar, era evaluar constantemente los resultados. Lo decía Sergio ahorita al inicio de la presentación, ya no podemos hablar de una sola ventaja competitiva, tenemos que hablar de casi de, como dicen, de ventajas tempranas o temporales, y para eso tenemos que estar evaluando los resultados. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. No sé si nos alcanza otro grupito así rápido. Juan Manuel. Hola, nosotros rápidamente identificamos 4 o 5 puntos. Arrancamos con uno que la persona debe tener flexibilidad. El segundo punto, adaptabilidad a los cambios, flexibilidad a esos cambios y toma de decisiones. Tener un panorama claro de la situación y de su entorno, cómo se esté comportando el sector y su competencia. Ser una persona audaz, valiente y finalmente una persona que tenga paciencia para que en el proceso se logren los resultados. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Sí, uno encuentra en esto del tema de la responsabilidad del estratega que yo lo resumiría en que lo necesitamos más pensando que haciendo, ¿cierto? Lo necesitamos más estudiando y entendiendo que metido en la operación. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo veo mucho presidente, mucho vicepresidente, mucho gerente general, mucho director metido en la operación, abriendo la puerta para que entren los empleados y cerrando la puerta por la noche. Y cuando le pregunta a uno de la estrategia, el hombre está resolviendo chicharrones, como decimos vulgarmente. Entonces, esas responsabilidades son claves, pero para eso, para las que ustedes mencionaron y para las otras que están por ahí en lista, hay que practicarlas, hay que hacerlo, hay que enfrentarse a eso, hay que hacerlo con mucha frecuencia para tener habilidad. No porque yo hoy decida leer un estudio de entorno, entonces ya sé lo que está pasando en el entorno. Eso hay que estar permanentemente enfocado en eso para poder encontrar las respuestas correctas. Bueno, muy bien. Pues miren, y el segundo tema, desafortunadamente ya se nos está acabando la sesión, pero el segundo tema tiene que ver con la estrategia, ¿cierto? La estrategia misma, la definición de ella, cómo la hacemos. La pregunta que hago ahí es ¿por qué tanta estrategia mala? ¿Por qué tanta estrategia que no está funcionando? ¿Y cuáles son las estrategias buenas? Pero en beneficio del tiempo y el tiempo de ustedes, yo lo dejaríamos hasta aquí. Queríamos darles una abrebocas de lo que podía ser. Lo discutíamos con Jaime, una sesión de 2 horas se termina siendo un tema corto y más si queríamos como mostrarle la dinámica de encuestas, participación, trabajo en grupo, que es un poco la dinámica permanente de los cursos que hacemos. Entonces, hasta aquí les quedo viendo la otra mitad de la charla. Cuando vayan a clase, con seguridad ya vamos a tener oportunidad de hacer las discusiones un poco más detalladas. Y gracias por la asistencia a todos los que están aquí. Jaime, no sé tú si quieres Claro que sí, Sergio. No, Sergio, a ti primero gracias por este espacio. De verdad que supremamente relevante, pertinente, actualizado y creo que así como lo dicen las personas en el chat, los asistentes, de verdad muchísimas gracias. Y a todos ustedes queda abierta la invitación para que si quieren seguir profundizando y quieren tener sesiones de este nivel con profesores del nivel de Sergio, no dejen pasar la oportunidad de ser parte de Alta Gerencia Internacional. Como les dije al inicio de este encuentro, es una formación que les va a dar un panorama nuevo, una actualización de conocimientos, unas herramientas que hoy lastimosamente por el tiempo no alcanzaron, pero siempre en cada sesión se van a llevar herramientas para que puedan aplicar a sus entornos laborales, para que puedan realmente tomar mejores decisiones y afrontar esos retos que tienen
en este tiempo y pues que seguirán afrontando en su trayectoria profesional. No dejen pasar la oportunidad de ser parte de Alta Gerencia Internacional. En el chat les acabo de dejar mi correo, igual ustedes recibieron también el link y todas las invitaciones de allí, pero se los dejo nuevamente. Quienes estén interesados, con gusto pueden escribirme y estaré muy atento a resolver cualquier duda e inquietud. Gracias por haber sacado el tiempo de estar hoy acá con nosotros, por haber permitido llegar a sus hogares a estas altas horas de la noche, y bueno, espero que estén muy preparados para ser parte de Alta Gerencia Internacional. Una muy feliz noche a todos y de nuevo, Sergio, gracias y gracias a todos. Chao. Muy bien. Oh, muchas gracias.